Es el primer noticiero de la comunidad, día viernes, vecinos queridos. Buenos días, Mario Mercedes, buen día. Con muchísima energía arrancamos de este noticiero de la comunidad. Buenos días, Robert. Buenos días a los vecinos y vecinas que se unen a nuestra señal para informarse. También a Mauri, que ahí lo tenemos en pantalla. Ahí está en pantalla el Maurito. Abrazos grandes, mi querido Maurito. Ustedes en casa, provecho del desayuno. Es día viernes, se acabó la semana y llega el fin de semana. Pasó volando esta semana cortita, qué bueno para disfrutar también este fin de semana. Gracias a Dios se acabó la semana porque estábamos descanso del feriado. Sí, con la mente más en las vacaciones que acá. Así que, bueno, mucho para contarles ahora. El 098-518-4393. Ese es el número con el nosotros y ustedes hacemos contacto con la autoridad, con la velita, y con ello logramos que trabajen. Las soluciones, por supuesto que sí, ser ese vínculo para fomentar justamente una comunidad unida. Bueno, vamos a contarles que varios delincuentes del ingreso de El Conde, en el sur de Quito, intentaron robar un cajero. Así fue, con la ayuda de una camioneta rompieron la puerta de metal. Y a pesar de la activación de la alarma, hicieron explotar el dispositivo automático, pero el billete no se lleva. Qué bueno. Vayan viendo, le contamos. Los vecinos de la calle Susana Letó relataron que era cerca de las 3 de la madrugada con 30 minutos cuando escucharon golpes fuertes. No sabían de dónde venían ni qué pasaba. Muchos se levantaron de la cama, sonó una alarma y se percataron que era de una de las farmacias. Fue un estruendor durísimo, pensamos que se chocaron, pero ha sido el alarma. Y de ahí se fueron, de ahí no sabemos qué más sucedió. La alarma comunitaria también se activó, muchos gritaron, por el temor a salir esperaron a ver qué pasaba y hubo una fuerte explosión y todos se refugiaron. Se imaginaron que hicieron volar el dispositivo electrónico y no se equivocaron. Un señor gritaba auxilio, pero no sabemos de dónde fue. Eso capaz que ahuyentó a los ladrones. Ahí se fueron. El cajero automático y el local están conectados directamente con la policía y la empresa de seguridad. En cuestión de minutos se activaron los protocolos y los pillos no avanzaron a vulnerar la bóveda donde estaban los billetes. Y al sentir el arribo de los uniformados huyeron antes que les pongan las manos encima. Gracias, como le manifestaba, el accionar de la Policía Nacional, que llega aproximadamente en 3 minutos, estos delincuentes proceden a darse a la fuga, pero nosotros como Policía Nacional estamos haciendo la explotación de estos videos con el personal de inteligencia e investigativo para dar con el paradero de estos delincuentes. El comandante del distrito Quitumbe, Jorge Rodríguez, indicó que utilizaron una camioneta doble cabina y también participó una motocicleta. Al menos serían 7 los delincuentes que buscaron apoderarse de los billetes que guardaba el cajero automático. La modalidad de estos delincuentes es esa: están con la camioneta y le dan con el balde, con la parte de dan retro y le tratan de derribar la Lanford. Un robo frustrado, la carga explosiva al parecer no fue la precisa y los billetes no salieron. Con la llegada del nuevo día se pudo contemplar los daños que sufrió la puerta Lanford. En Quito informó Iván Casamen. Y aquí en la capital, un ciudadano de 29 años murió tras ser atacado por delincuentes. La víctima mortal recibió 2 impactos de bala cuando se resistió a un robo. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. ¡Hay 2 heridos! ¡Se callan, por favor! ¡No les alcanzaron! Es el sector de La Pampa, norte de Quito. Algo más de las 12 de la noche con 20 minutos. En los 2 carros que se ven en la grabación estaban 3 primos. Decidieron conversar un poco. Se estacionaron a comprar un par de cervezas, cuando de repente aparecieron los criminales, quisieron robarles. Las víctimas pusieron resistencia. Fue cuando uno de los antisociales mató a Mauricio, de 29 años. Le propinó 2 impactos de bala. La gente que escuchó las detonaciones corrió a pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde. Es la persona que era propietaria de un vehículo que lo que indican que se había resistido a dar la clave del vehículo, por lo que estos delincuentes, estos homicidas, atentan contra la vida ciudadana. El otro primo permanece en una casa de salud y el tercero, por fortuna, logró escapar. Y es que en medio de la desesperación, quienes estaban en el sitio llamaron a los elementos de ayuda, pero nada, que llegaban pronto. Que no llegan las ambulancias,
Producto de eso fueron trasladados por sus propios medios hasta el hospital de Calderón. Los uniformados indican que esa licorería ya había cerrado sus puertas. Sin embargo, seguía atendiendo por una pequeña ventana, algo que están investigando. Familiares de las víctimas hicieron un plantón, exigen justicia. No puede ser justo, dicen, que los delincuentes hagan lo que quieran. En el piso un corazón y flores, carteles por Mauricio, acompañados de globos blancos. Justicia para Mauricio, justicia para Mauricio. Al momento la Policía Nacional indaga este caso. Están tras la pista de los criminales. Familiares y amigos del occiso preparan un plantón para este miércoles para exigir seguridad. Informó Marilyn Jaramillo. Y es que no se puede vivir así, autoridades. En la calle corremos peligro, si nos paramos un ratito a conversar en el auto corremos peligro, nos asaltan. La libre disponibilidad, el uso del espacio público con tranquilidad, no lo tenemos. Así que, autoridades, hay que trabajar también mucho en lo que se refiere a la delincuencia en las ciudades. Como ven, causa fallecimientos, familias que lloran, las personas que partieron por culpa de estos asaltantes. En Cotogollao, en el norte de Quito, un hombre fue secuestrado por un grupo de delincuentes que tuvieron la osadía de llevárselo desde el interior de su propia casa, lo que estoy hablando. Moradores de la zona prestaron ayuda al afectado. Videos muestran cómo actuaron estos criminales. Sector Cotogollao, calle Hernando de Soto, norte de Quito. Son las 8 de la noche con 17 minutos. Hay un vehículo estacionado. Esperan a alguien. Pasa un carro y este detrás. La víctima va a ingresar a su casa y nuevamente aparece el carro en cuestión. Se estaciona unos metros más adelante y 3 delincuentes también entran a la vivienda. Toman el control del automotor y proceden a llevárselo. Desaparecen de la grabación ambos carros. Todo fue tan rápido que ni siquiera los vecinos se dieron cuenta que se trató de un rapto. Tratamos de conversar con el dueño del vehículo, sin embargo, por temas de seguridad nos fue imposible hacerlo. Familiares fuera de cámaras nos indicaron que él fue secuestrado por los delincuentes, pero afortunadamente logró zafarse de ellos. Fue cuando llegó a su casa a pedir ayuda. Y el rato que se van por arriba por lo occidental, él, había bastante tráfico, entonces él se logra bajar del carro, se lanza del carro y se bota. Pues cuando viene, él golpea durísimo la puerta y claro, todos salimos a ver. Claro, lastimadito por lo que se lanzó del carro, pero también ellos le habían pegado, claro, le pegaron en la carita. Hace menos de una semana reportamos en esa misma calle un intento de secuestro donde por suerte el afectado logró escapar. Los vecinos comentan que hacían rondas, pero dejaron de hacerlo y explican el porqué. Ya hemos suspendido porque también nos da temor de poder salir y de que también vayan a amedrentar a nuestras vidas. Caminar por aquí da miedo. Notamos la poca presencia de transeúntes y es que prefieren quedarse encerrados en sus viviendas porque los criminales hacen de las suyas a toda hora. Por eso piden ayuda. Al momento la Policía Nacional se encuentra investigando estos casos. Informó Marilyn Jaramillo. Desde tempranas horas de la mañana de este viernes 16 de febrero, el bloque de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional interviene en los centros de rehabilitación de Quito, Guayas, Carchi y Pastaza a fin de realizar registros de objetos prohibidos y mantener el control interno de los establecimientos penitenciarios. Estas acciones están enmarcadas dentro del estado de excepción que rige en nuestro país. Y las denuncias sobre hechos de inseguridad en el barrio El Carmen, esto es en el sur de Quito, no son nuevas. A pesar de eso, según los vecinos, la Policía Nacional no recorre el sitio, por lo que durante los últimos meses, hasta las cajas de revisión soterradas son sitios para que los delincuentes hagan sus dormitorios y desde ahí salen a robar. Para muestra, lo que le contamos. Estamos bastante preocupados porque es que de noche para nada no podemos salir y ya es a partir de más o menos las 6 de la tarde es bastante inseguro. Siempre están por ahí personas escondidas tratando de sorprender a las personas que vivimos en este barrio, en este conjunto. Meses atrás, en esta vía, la Manglar Alto, una persona en situación de calle fue agredida por individuos que lanzaron un adoquín en su cabeza.
Por aquel entonces los vecinos pedían mayor vigilancia policial. El tiempo ha pasado y las cosas, en lugar de solucionarse, se han puesto peores. De peligroso es una zona, casi diríamos zona roja, ya se está convirtiendo en este barrio. La verdad que la policía viene, pero no viene muy seguido, no hace mucha ronda por el sector. Lo que más hay, consumidores de droga, lo que más hay, indigentes, gentes en moto. Hay muchos de nuestros muchachos que van a las universidades, ¿qué hacen? Les atracan, les quitan celulares, les quitan mochilas y ellos se van en las motos, pero no hay seguridad, no hay patrulleros, no hay quien nos defienda. Además de aquellos focos de inseguridad, resulta que los moradores han localizado cajas de revisión soterradas que sirven de vivienda para pasar la noche a los delincuentes o personas que consumen drogas. Las tardes es más peligroso. ¿Por qué? Porque todos los delincuentes, todos los que se vienen, se esconden en los pozos de cableado, se meten ahí, se roban los cables y automáticamente, como usted verá, las hierbas está bastante avanzada, cosa que ellos se esconden y uno no se siente tan indefenso. Problemas nuevos para una inseguridad existente desde hace meses. Por eso solicitan presencia y vigilancia continua en la zona. Informó Javier Rosero. Uno ve estos reportajes y ¿saben qué, vecinos queridos? Parece Quito la ciudad gótica. Falta que le llamemos a Batman, Robin, Superman, Linterna Verde y todos los héroes de las cómics para que por favor lleguen a esta ciudad y pongan orden ante tanto pillo, porque no dan abasto. En fin, así andamos en la ciudad. Y hablando de cosas que están sucediendo, Diego Viernes, Priscila está en la 10 de agosto y Las Casas. No funciona el trole a esta hora, producto del accidente evidentemente que hubo tempranamente. Un tráiler, hola mi querida Priscila, yo te veo en pantalla, intentó dar la vuelta en esta ciudad, en una zona donde no debía, y se fue llevando el cableado. Luego intentó pasar por el puente y que lleva el puente. O sea, completo el señor. Adelante, mi querida Priscila. Gracias, Robert, amigos, buenos días. Sí, para comentarles que aún continúan cerrados los carriles exclusivos del sistema de trolebús a la altura de la avenida 10 de agosto y Bartolomé de las Casas. Esta madrugada un tráiler ingresó justamente a esta vía y lo que hizo fue impactarse contra los cables. Esta es la línea aérea de este sistema de transporte. Al momento está trabajando ya en la empresa de pasajeros, sobre todo para la reposición de los cables. Hay algunos cables incluso que están sueltos, como ustedes observan, en las vías. Afortunadamente no se registraron personas heridas, sin embargo sí hay daños a los bienes públicos. Vamos de inmediato a conversar con uno de los agentes de tránsito que se encuentra esta mañana. Pablo Chujulín, muy buenos días. Agente, ¿hasta qué hora se va a mantener cerrados estos carriles del sistema de trolebús? Vemos que se está haciendo incluso algún desvío de las unidades para que puedan llegar a las estaciones más cercanas y obviamente pues dejar a los pasajeros. Sí, efectivamente, muy buenos días. Ahorita tenemos un siniestro de tránsito, de lo cual un tráiler pasó por el lugar y cortó los cables. Tenemos unos cierres de vía solo del carril exclusivo del trole, por lo cual no afecta el tránsito vehicular normal. Eso en el momento dicen que desde unos 5 días van a habilitar la luz eléctrica de las vías. Pero efectivamente lo de, ¿cómo se podría decir? Del carril normal se va a habilitar en aproximadamente unas 2 horas, porque solo van a templar los cables. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el conductor de la unidad del vehículo? El tráiler fue ya llevado a los patios de retención. Sin embargo, quien causó este accidente pues tendrá sanciones, incluso también pagar por los bienes dañados. Sí, el procedimiento es normal. El vehículo queda en calidad de aprehendido, en este caso el tráiler, y el conductor tendrá su respectiva sanción por invadir el carril exclusivo. ¿Quién tiene la competencia acerca de la circulación de este tipo de vehículos, tipo tráiler, por la ciudad? Porque también nos percatamos que el mismo vehículo casi se impacta contra el puente peatonal. Sí, en este caso tienen un paso a desnivel. El paso a desnivel es una altura máxima, pero los vehículos como los tráilers no pueden circular en ese sector. Entonces por eso es el hecho de los siniestros que han cometido ahora, como es los arranques de los cables.
Bien, muchísimas gracias. Entonces, en más controles que tiene que ejecutar la Agencia Metropolitana de Tránsito a los vehículos tipo tráiler que circulan por nuestra ciudad. Lo que vemos en las imágenes es personal de la empresa de pasajeros quienes están realizando ya incluso la reparación de estos cables que es del sistema de trolebús. La gente ya nos ha indicado que en unas 2 horas se puede ya habilitar la vía para que el trolebús siga su paso normal por la avenida 10 de agosto. Al momento está cerrado justamente un tramo que corresponde desde la avenida Colón hasta la Mariana de Jesús. Mientras tanto, sí se registra carga vehicular a esta hora de la mañana en este día viernes. Es la información que tenemos hasta el momento desde este punto de la ciudad. Seguimos con más en estudios. Buenos días. Gracias, Priscila. Es que lamentablemente no hay control en la madrugada, no hay controles temprano, no hay controles a los trailers. Lo que decía la gente es que no debía haber estado por esa vía. Sí, pues, pero ¿quiénes son los que deben controlar? Son ustedes, los agentes de tránsito. Y menos mal que el pronóstico del otro agente que entrevistamos, 5:55 de la mañana, no se dio. Él decía que hasta la noche va a estar cerrado eso. Buen trabajo, están habilitando, en 2 horas está listo el daño que se ocasionó por accidente, llevarse los cables, dar la vuelta en una zona no permitida. No debería ser lo común en esta ciudad, sino más bien poner normativas que sí existen, pero que no se aplican. Tiempo de una pausa, ya venimos. 8 de la mañana con 22 minutos. Gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que los vecinos en el sector de La Luz, al norte de Quito, dicen que los contenedores de basura presentan daños. Los choques, el vandalismo y la delincuencia son los principales motivos de los desperfectos. Los vecinos solicitan el cambio de los bienes para la recolección. Entre las calles Algarrobos y Luis Banderas, en el sector La Luz, norte de Quito, contabilizamos al menos 5 contenedores de basura en muy malas condiciones, vandalizados y sin su respectiva cubierta. Los vecinos están indignados. Porque de ahí vienen los chatarreros se llevan para la chatarra. ¿Quién debería hacer, creo, el municipio? Es prohibir a los chatarreros que compren todo lo que es del municipio. Denuncian de cómo personas de mal proceder hacen de las suyas en horas de la madrugada. Incluso se han percatado que delincuentes utilizan herramientas para llevarse partes de los bienes para la recolección de residuos generados en las viviendas. Y si hay, personas que hacen esas travesuras, no. Y es en todo el barrio. Y es verdad, todo eso es un peligro para la ciudad, así, destruido. Dicen que el perjuicio es para la ciudad porque ahora en ciertas avenidas el olor de los desperdicios genera malestar. Además, plásticos y fundas de basura están a la vista. Todos somos culpables de la suciedad, ¿no? A veces no es así. A veces inclusive gente de afuera coge, bota ahí de la ventana del carro a donde caiga. Eso es. Por otro lado, quiteños coinciden que es un tema también de responsabilidad compartida. Algunos desperfectos mecánicos serían causados por accidentes de tránsito. Sin embargo, afirman que faltan controles. Pero debe haber una autoridad que controlen, no. Ahí mismos duermen, salen de ahí, asaltan a la gente. Los moradores esperan que la empresa de aseo Emaseo tome los correctivos, pero cabe destacar que existen sanciones por destruir los contenedores. Informó Priscila Cadena. 2 presuntos responsables de estar relacionados en varios robos a transeúntes fueron capturados. A estos sospechosos, quienes fueron detenidos en el sector de la Magdalena, la gente intentó darles paloterapia, o sea, lincharlos. Veamos. Madrugaron sin saber que la suerte les iba a jugar en contra. Bajo la misma modalidad de los robos en los que habrían participado, el copiloto se bajó con un arma blanca, amenazó a una mujer y le quitó el celular. Varios testigos del hecho no les alcanzaron porque circulaban en una motocicleta, pero al parecer realizaron una mala maniobra y cayeron al piso. Cuando se revolcaban del dolor, una rutina de golpes les llegó. Y ahora la detención se procede en el calzado. Fueron rodeados por varias personas que dejaron sentir su indignación. No les faltó paloterapia para que se acuerden que deben enderezar sus pasos. Al sitio arribaron agentes policiales, quienes evitaron que las cosas pasen a mayores. En el poder de ellos se encontraban ya un arma blanca, un celular que es de la víctima, quien ya presentó la denuncia. Los sospechosos de 28 y 22 años de edad al menos habrían
habrían participado en 6 eventos delictivos, mismos que quedaron registrados en cámaras de seguridad. La modalidad la misma, perfilaban a las víctimas en calles desoladas, especialmente mujeres. El copiloto era el encargado de perpetrar el ilícito. Esta motocicleta y los que hoy se encuentran aprehendidos estaban realizando diferentes asaltos y robos en diferentes sectores del distrito Eloy Alfaro. Quien conducía la motocicleta cuenta con antecedentes. En esta oportunidad se la sacaron barata, aunque sin zapatos, con algunos golpes y remellones. La policía les salvó de que sientan la indignación popular. Esto es importante que la comunidad conozca y sepa de que estos tipos de robos y asaltos que han sido cometidos por estos ciudadanos presenten las respectivas denuncias que fundamenta para el parte policial. Los 2 detenidos son ecuatorianos y al parecer en los últimos tiempos hicieron de esta actividad su modus vivendi. En Quito informó Iván Casamen. En el feriado de carnaval, en los operativos de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito, 23 personas fueron detenidas por conducir en estado etílico, entre ellas un conductor de la Ecovía. El consumo de alcohol es la principal causa de accidentes de tránsito en Quito. En el último feriado, 23 personas fueron detenidas en los controles ejecutados por la Agencia Metropolitana de Tránsito por conducir en estado de embriaguez. En 4 infractores se detectó más de 1.2 gramos de alcohol en la sangre. Pasa del 1 gramo por litro de sangre, hay que entender que usted pierde las capacidades motrices, sus reacciones se vuelven más lentas, se presenta el sueño, el cansancio, etcétera, etcétera, y por eso se producen los 13 estrellamientos y volcamientos en el distrito metropolitano de Quito. En estos controles también se incluyó el transporte municipal. Se realizaron las pruebas de alcocheck a 41 conductores en las unidades, uno de ellos dio un resultado positivo. El límite es 0. Marco 0.8. Él en este momento tiene una reducción de puntos, tiene que cumplir, fue sentenciado a 90 días, está cumpliendo ya en Calderón. Al ser conductor de transporte público, además de la privación de libertad por 90 días, la empresa de pasajeros iniciará un proceso administrativo sancionatorio. Levantaremos como una falta grave para el funcionario, que eso podría llegar hasta el tema de despido intempestivo o un visto bueno, ¿no? Para el concejal Fidel Chamba es necesario que la empresa de pasajeros ejecute protocolos de control en las estaciones antes de que las unidades realicen los recorridos por seguridad de los pasajeros. A la fiscalización como una lógica preventiva y no reactiva, por 3 temas fundamentales, porque en primer lugar se pone en riesgo la vida del conductor, la vida de los pasajeros y obviamente un tema adicional que es el patrimonio de la empresa pública de pasajeros. Por su parte, Javier Vázquez, gerente de la empresa de pasajeros, asegura que los operativos son estrictos y que están buscando los mecanismos para adquirir equipos y poder realizar pruebas de alcohol a los conductores. Yo he pedido desde hace unos 4 meses que se estudie porque son equipos caros, porque tienen que ser, no puede ser cualquier equipo. Tiene que ser un equipo homologado con mayores controles aquí, operativos aleatorios. Informó Priscila Cadena. Vamos a Tungurahua, en el sector de La Dolorosa. Las Fuerzas Armadas, a través del bloque de seguridad, aprendieron a Fabricio N., alias el Contador. Este presunto era el encargado de la logística del grupo terrorista Los Lobos. En su poder se encontraron $11.000 en efectivo, sustancias sujetas a fiscalización, 2 computadoras y un vehículo. El ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades y en las próximas horas se resolverá su situación legal. Más noticias. Un hombre con antecedentes penales fue víctima de sicariato en Zaruma, provincia de El Oro. La víctima recibió aproximadamente 7 impactos de bala. El otro casquillo quedó por aquí, el señor se lanzó de aquí abajo. Un hombre de 38 años de edad fue víctima de sicariato en Zaruma, provincia de El Oro. El aurocciso se encontraba caminando por el sector de la colina cuando fue interceptado por 2 hombres a bordo de una motocicleta. Se produjo el asesinato de una persona quien se encontraba circulando en la vía principal. Es interceptada por 2 personas que se movilizaban en una motocicleta y cometen el hecho delictivo. Los casquillos del asesinato. Cerca de 7 impactos de bala habría recibido la víctima, que tras el ataque cayó al patio de una casa debido a la pendiente. Como Policía Nacional realizamos los protocolos de ley, que es el acordonamiento de la escena del delito con la finalidad
de que no se manipule los indicios balísticos y el cadáver. Como indicios balísticos presentan alrededor de 5 a 8. La Policía Nacional señaló que el asesinato se llevó a cabo aproximadamente a las 10:15 de la mañana y que el sujeto presentaba antecedentes penales. Luego de acordonar el área como parte del procedimiento, se esperó la llegada de criminalística para el traslado del cuerpo al centro forense de la ciudad de Machala. Informó Edwin Benalcázar. Se puede contarles que 2 ciudadanos fueron detenidos en Esmeraldas tras un operativo coordinado entre Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta. Como evidencia se decomisaron armas de fuego, municiones y también alimentadoras. Río Verde, provincia de Esmeraldas. La operación inició a las 4 de la mañana. Los uniformados ingresaron a un inmueble y encontraron toda esta evidencia de actividades ilícitas. Armas largas, más de 730 cartuchos, 11 alimentadoras. Todo este material estaba encaletado. Era utilizada como refugio. No conocemos todavía de quién exactamente pertenecía. Sí, pero se encontraban allí los 2 sujetos que fueron aprehendidos. ¿Qué actividades al margen de la ley realizaban o pretendían realizar con todo este armamento? Los uniformados indagan a qué grupo terrorista pertenecen los implicados. Los 2 tienen antecedentes penales, dice la policía. Por violación y el otro tiene antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Con esto se evita que más actos criminales se cometan en ese punto del país. Los operativos no se han detenido, al contrario. Hay patrullajes a diario a fin de detener a los terroristas. Informó Marilyn Jaramillo. Lanzaron un taco de dinamita en un supermercado ubicado en la parroquia Chongón de Guayaquil. Afortunadamente no detonó. Los antisociales dejaron un panfleto exigiendo dinero. Eran las 8 de la mañana con 20 minutos y de pronto llegaron estos 2 sujetos en motocicleta. Uno se baja y lanza un taco de dinamita, mientras clientes estaban alrededor de este supermercado. Afortunadamente, este no detonó, pero cayó muy cerca de una mujer, un ciudadano que estaba sentado en las escaleras y un padre con su niño que salieron corriendo despavoridos. Me encontré con la sorpresa de que habían tirado una bomba, pero al momento de tirarla no se accionó. La prendieron, pero no se accionó. Estaba un señor sentado en la orilla y la bomba cayó casi cerca al señor y el señor salió corriendo. Dice, bomba, 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 y salió corriendo para atrás, pero de ahí desconocemos quién dejó ni nada. Según la policía, los antisociales dejaron un panfleto con mensajes amenazantes en este supermercado ubicado en la parroquia Chongón. Cual fue víctima de este aparato explosivo por parte de este grupo terrorista y en el cual han dejado una nota. Existen amenazas por parte de un GDO, los fatales, según lo que dice el panfleto. No especifican la cantidad, pero las amenazas son fuertes, son amenazas de muerte. Elementos especializados de la policía acercaron la zona y el artefacto explosivo fue detonado de forma controlada más adelante. No es la primera vez que vacunadores visitan este sector comercial. En un asadero de pollos también se registró un robo y hubo una denuncia de extorsión. Que vinieron personas armadas, que amedrentaron a los empleados, le robaron a los clientes que teníamos aquí y ya pues empezaron que querían negociar sobre la vacuna y todo eso. ¿Cuánto les pedían? Estaban pidiendo como $500. La policía asevera que está trabajando en la zona a fin de evitar que los grupos terroristas continúen amedrentando a los comerciantes. Detuvimos cerca a 8 vacunadores del GDO Los Fatales. Han redoblado la seguridad y con los videos se espera capturar a los implicados y desarticular esta banda, informó Roselena Vasconés. Vamos a contarles ahora que 6 personas fueron encontradas sin vida en una quebrada ubicada en el sector rural de Vinces. Y según la policía, esta masacre habría ocurrido en otro lugar. Le contamos. Apilados entre la maleza fueron encontrados los cuerpos de 6 hombres. Agricultores del recinto El Delirio, en Vinces, provincia de Los Ríos, se llevaron el susto de sus vidas y de inmediato dieron aviso a las autoridades. Los cuerpos estaban en una quebrada con varios impactos de proyectil. Según versiones de los familiares indica que ellos son agricultores. Ellos han salido 6 de la tarde en una camioneta blanca doble cabina y se les encuentra en este sector. Presumimos de que fueron lanzados a esta quebrada. Conjuntamente con los bomberos de Vinces fueron rescatados estos cuerpos. No hay ningún indicio balístico ahí, entonces presumimos que estas personas fueron
asesinadas en otro lugar. Los muertos serían oriundos de Ventanas y Santo Domingo y todos reportan antecedentes penales por delitos como homicidio, porte de armas e intimidación. Por tanto, la policía investiga. Todos son amigos, familiares, el uno es el hijo, el otro es el amigo que han estado ayer, les han visto por última vez en una camioneta, han salido 6 de la tarde. Tampoco tenemos la camioneta, estamos investigando, esperemos tener más indicios y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con este hecho delictivo. Esta zona rural donde fueron localizados los cuerpos queda a 5 minutos de Estero Lagarto, donde el mes pasado las Fuerzas Armadas decomisaron 21 toneladas de droga encaletadas en una finca. Informó Martín Soto. Estamos hoy a las 8:41 de la mañana, es tiempo de ir donde está Javier Rosero, se lo conoce como el Don Topo de la información. Él está en la estación de transferencia norte en Zambisa, donde se está realizando la repotenciación de esa estación. Así que buenas noticias, Don Topo, en pantalla ya, cuéntenos. ¿Listos para comenzar a barrer? Robert, amigos televidentes, muy buenos. A este centro de transferencia, esta estación de transferencia, como ustedes pueden observar, se ha ampliado la plataforma, tienen pavimentado absolutamente toda esta calzada que por 10 años no se ha hecho nada aquí en esta zona. Pero usted se preguntará, bueno, ¿y qué de importante tiene esto? ¿Qué es MGIRS? Les pregunto a ustedes, amigos televidentes, y mire, son los señores que cuando usted bota la basura en la esquina de su casa, se llevan la basura y comienza todo un proceso que termina, ¿sabe dónde termina este proceso? En el relleno sanitario de El Inga. Pero nosotros estamos ahora acá, en la estación de transferencia norte de estos residuos. Y para eso, para contarles lo que han hecho, estamos con el señor gerente Santiago Andrade. Santiago, muy buenos días. Vemos que está controlando usted toda la situación, pero cuéntenos, ¿cómo se ha repotenciado? ¿Qué es que ha hecho? Buenos días con todos. La repotenciación consistió básicamente en el cambio del asfalto de toda la estación de transferencia, actividad que no se había hecho durante 10 años. También se construyeron las plataformas de carga para que las excavadoras puedan cargar con el peso óptimo a las unidades. Y adicionalmente se repotenció toda la báscula que no tenía certificación INEN durante los últimos 6 años. Yo les decía a las personas, miren, ¿qué hace MGIRS? O sea, porque a veces MGIRS no se sabe qué hace. Le digo, se lleva la basura de su casa, comienza todo un proceso y ese proceso debe ser óptimo. Entonces, le digo a usted, ¿por qué es tan importante estas decisiones que se toman, sobre todo con el tema de la báscula? Es importantísimo porque la estación de transferencia recibe todos los colectores, las 270 rutas aproximadamente todos los días de la ciudad de Quito. Si es que la estación de transferencia no está en condiciones óptimas, se puede colapsar el sistema de recolección porque los recolectores no tendrían dónde dejar la basura, los residuos. Adicionalmente, los datos que se toman, un ejemplo le comentaba, en el año 2021 los datos de recolección se demuestran diferentes, sin demostrar un incremento año a año del 1.5 como tiene que haber, mínimo, un dato mínimo. Entonces, ¿y los datos son necesarios para tomar decisiones? Claro, los datos son totalmente necesarios, ya que, por ejemplo, las decisiones que se toman en el tamaño de cubetos que hacer, las rutas diferenciadas, qué porcentaje de basura en comparación a la ciudad se está recolectando. ¿Y de aquí qué más se viene? Es decir, ¿va a existir alguna nueva fase en esta repotenciación o ahí nos quedamos hasta mientras? La estación de transferencia norte llega este año a su porcentaje de repotenciación y adicionalmente este año hacemos repotenciación de la estación de transferencia sur, que 15 años no ha podido ser repotenciada. Vamos a cambiar techos, pisos, plataforma y el block pack que se llama, que es un cargador automático de los tractocamiones. Muy bien. Señor Santiago, muchísimas gracias. Sí. Gerente de MGIRS, ustedes ahora ya saben, ¿no? Para que no se larguen tanto con el nombre MGIRS, usted sabe lo que hacen los señores. Se llevan la basura de toda la ciudad. En este caso estamos en la estación de transferencia norte y lo más importante, gracias a estos señores que recogen sus desechos, que recogen la funda de basura de la esquina de su casa, no tenemos colapsado la basura en todos los barrios de la capital de la República. Con esa información regreso con ustedes. Yo me quedo recorriendo a ver cómo está esta repotenciación aquí en esta estación de transferencia de basura de MGIRS. Una maravilla, mi querido Don Topo, qué bueno, pulgarcito en alto para el municipio. De esa manera, pues las cosas se hacen más organizadas en favor, evidentemente, de un distrito metropolitano que necesita este tipo de acciones. Así que el pulgarcito en alto y el aplauso para el municipio en este día viernes.
Así es, Robert, felicitamos también esas acciones de las autoridades. Cambiamos de tema para contarles que del 20 al 24 de febrero se desarrollará una feria virtual de empleo. Más de 200 empresas estarán ofertando vacantes en diferentes áreas. ¿Cómo puede postular? Aquí se lo contamos. Más de 1.200 vacantes en diferentes profesiones estarán disponibles a partir del próximo 20 al 24 de febrero en una feria virtual de empleo. Todas las personas que tengan una titulación universitaria pues pueden poner ahí su candidatura. Hay un poco ofertas para todos los sectores, no solamente de ingeniería informática, sino pues también de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de la Ciencia de la Salud, de la Facultad de Derecho, de Recursos Humanos. Serán más de 200 empresas nacionales e internacionales que participarán de esta feria virtual. Estarán buscando talento estos días, así que bueno, estas son como más grandes, pero habrá un poquito de todo. Habrá empresa más grande, habrá empresa más pequeña. Además de las ofertas de empleo presenciales, también habrá bajo la modalidad de teletrabajo. Entonces, bueno, eso también permite poder acceder a otras ofertas, no, pues en otros países, incluso sin tener que desplazarte de tu propio país de residencia, ¿no?, de origen. Los interesados pueden ingresar a la página web empleo.unir.net/FAIR y aplicar a todas las opciones que deseen. Está abierta 24/7, entonces en cualquier momento que tengas disponible puedes registrarte y pasear por los pabellones y puedes postular a todas las empresas que quieras, a todos los procesos que tengan abiertos. Hay un chat para poder hablar con las empresas, con las personas de reclutamiento. En Quito informó Adriana Rojas. Este 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Varias organizaciones demandaron tratamientos oportunos para este grupo de la población cuya tasa de mortalidad en Ecuador realmente, amigos, es alarmante. Veamos. Joan lleva 3 años luchando contra el cáncer. Cuando apenas tenía 11, le detectaron leucemia. Su madre cuenta que lo más difícil de enfrentar esta enfermedad ha sido un sistema de salud pública ineficiente. Como que no le toman mucha importancia, como creen que es así una simple gripe. Las medicinas a veces no hay, es por nuestra parte. En mi caso es un poco difícil porque al tener mi hijo, o sea, he dejado de trabajar, entonces ahí sí se dificulta un poco. Sin duda, un largo camino que aún tiene que recorrer. Está consciente que no puede desmayar, pues su mayor impulso ha sido la valentía de su pequeño. Ellos son más valientes que nosotros porque están pendientes con las medicinas, con la enfermedad mismo que debo tomar. O sea, ellos nos dan más ese entusiasmo. Se estima que en Ecuador al año se diagnostican alrededor de 1.027 niños y niñas con algún tipo de cáncer. Lamentablemente, la tasa de mortalidad es mayor que la de quienes logran vencer la enfermedad. La tasa en el Ecuador es una tasa alarmante. Solamente 1 de cada 5 niños sobrevive esta enfermedad, cuando en otros países o en países de altos ingresos la tasa de sobrevida de la enfermedad es del 80%, incluso del 90%. Entonces significa que todavía tenemos mucho por hacer aquí en el Ecuador. Desde la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador señalan que las posibilidades de librar la enfermedad bordean el 80%, siempre y cuando se detecten a tiempo y sobre todo se brinde un tratamiento adecuado y oportuno. Países europeos que tienen un niño que se sana y otros 2 niños que se mueren. Por todo ello, la Fundación Cecilia Rivadeneira convocó a la empresa privada, instituciones públicas y varias organizaciones para elevar un manifiesto. Es la detección temprana, el derecho de los niños a tener una atención especializada, ¿ya? También a apoyarles en todos los apoyarles con todos los recursos alrededor de la enfermedad para que puedan tener mayores oportunidades de vencer esta enfermedad. Y también trabajar mucho desde la parte integral. En Quito informó Adriana Rojas.
Más noticias. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se refirió en un comunicado a la aprobación de la eutanasia por parte de la Corte Constitucional. La Iglesia señaló que la sentencia de la Corte es vaga, ya que no especifica en qué casos o enfermedades se puede aplicar este procedimiento. También indica que previo a una aprobación de este tipo debería trabajarse desde el legislativo una ley de cuidados paliativos. Finalmente señala que las personas de escasos recursos o vulnerables solicitarán la eutanasia para no terminar siendo un peso para el Estado. A 162 días que se encienda la antorcha olímpica en París 2024, la Embajada de Francia recibió a los deportistas ecuatorianos que ya están clasificados para esta cita olímpica. Entre aplausos y palabras de aliento, los atletas refrendaron su compromiso por dejar en todo lo alto el tricolor de la patria. La cuenta regresiva para el inicio del certamen deportivo más importante del mundo ya está en marcha y los Juegos Olímpicos de París 2024 cada vez están más cerca. En esta ocasión, la capital francesa prepara varias sorpresas para los más de 10.000 atletas de todo el mundo que disputarán 48 disciplinas en 33 deportes. Para Francia es un honor, un orgullo recibir, acoger a todos los deportistas del mundo entero. Por la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, la ceremonia de apertura se llevará a cabo al aire libre. Los atletas van a desfilar sobre la escena en botes bajo los ojos de 500.000 espectadores. Ecuador no será la excepción en la cita olímpica y hasta el momento ha confirmado la presencia de 16 deportistas y 5 atletas paralímpicos. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano señaló que aún se espera la clasificación de varios tricolores más. Los parámetros de clasificación han cambiado, son mucho más duros, más exigentes post-pandemia, pero el deportista ecuatoriano es capaz y estoy seguro que los va a superar. Las expectativas son grandes de nuestros compatriotas. A pocos meses de los Juegos Olímpicos, su preparación se vuelve cada vez más exigente. Este fin de semana vamos a salir a un campamento de entrenamiento en Europa y estamos apuntando a que el mejor pico de la preparación y la forma física sea en el mes de agosto. Estamos trabajando fuerte para llegar en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos. Justamente mañana o más tardar el sábado vamos a hacer una base de entrenamiento en México por un mes. Nuestro campeón olímpico Richard Carapaz también estará defendiendo el título en la prueba de ciclismo de ruta. El carchense del EF Education Pro dijo que sueña con volverse a subir al podio y llenar de orgullo al país. Este año incluso en París vamos a ser menos los deportistas que participarán en la prueba de ruta. Creo que por mi parte pues aspiro a una medalla, no sé a qué, pero esa es mi aspiración y sobre todo pues el orgullo de llevar a mi país. Los Juegos Olímpicos de París 2024 se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto y la delegación nacional participará en los deportes de marcha, maratón, pentatlón moderno, lucha, tiro deportivo, box, ecuestre, aguas abiertas y ciclismo de ruta. Informó Mauricio Sánchez. 8 de la mañana con 53 minutos. En el año 2023, más de 785.000 ecuatorianos fueron impedidos de ejercer un cargo público. Existe además una normativa que regula la elegibilidad de las personas previo a ocupar un puesto estatal. No todos los ciudadanos pueden trabajar en el sector público, como sí pasa en la gran mayoría del sector privado. Y es que existen impedimentos que por distintos motivos inhabilitan a una persona para su ingreso, como por ejemplo, haber sido destituido de un cargo, ser deudor a entidades públicas o registrar mora por pensiones alimenticias. De acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo, en el año 2023 se registraron más de 785.000 ciudadanos impedidos de ejercer cargos públicos. Esa cifra es considerada récord. Pero ¿quiénes no pueden ser parte de la burocracia? Los deudores de entidades del sector público, los jubilados, retirados o pensionistas, quienes recibieron indemnización por supresión de puesto, quienes hayan sido destituidos, quienes recibieron compensación por retiro voluntario, quienes se encuentren en interdicción judicial, quienes registren mora por pensiones alimenticias, quienes hayan recibido compensación por renuncia voluntaria, por terminación de relaciones laborales, por compra de renuncia con indemnización, por haber recibido sentencia por tráfico de sustancias estupefacientes. Si usted tiene dudas si está o no habilitado para ocupar un cargo público, debe consultar ingresando a la página
www.trabajo.gov.es. Luego, irá a impedimentos para ejercer cargos públicos. Después, en consulta de certificado aquí, aparecerá otra ventana y deberá colocar su número de cédula de identidad. De igual manera, el sistema le preguntará su fecha de nacimiento. Luego, deberá verificar el impedimento. Inmediatamente le saldrá el registro si tiene o no impedimento para ejercer cargo público. En el caso de extranjeros que no cuenten con cédula de ciudadanía ecuatoriana o que tengan la condición de refugiados, deben acercarse directamente a cualquier dirección del trabajo a escala nacional. El trámite no tiene costo, pero recuerde que la validez del documento es de solo 72 horas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Estamos de vuelta. La Asamblea Nacional no logró consensos para aprobar las reformas, esto al Código Orgánico Integral Penal, quedando su tratamiento para una nueva fecha que todavía no ha sido determinada. 4 temas empantanaron el tratamiento en el Pleno Legislativo. La intención del correísmo de incluir en las reformas del Código Orgánico Integral Penal COIP un nuevo recurso de revisión a sentencias condenatorias ejecutoriadas, pero tras el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de Naciones Unidas, se convirtió en la piedra en el zapato y no permitió la aprobación del proyecto de ley. Lo que quieren plantear es que aquí en esta Asamblea Nacional, entre gallos y medianoche, se nos pase una reforma, y ese pasar la reforma significa darle coba, darle espacio a la impunidad que buscan los prófugos de este país. No hay ninguna intención de favorecer al expresidente Rafael Correa. La falacia que dice y que menciona el movimiento Construye es totalmente falsa. Cualquier ciudadano con esta modificación al recurso de revisión puede presentar ante la Corte Nacional de Justicia. E insisto, una corte en la que no creemos, y por ello nosotros hemos recurrido a jueces de Corte Internacional. Desde el Partido Social Cristiano salió la propuesta de que se divide el informe para segundo debate en 2 bloques. Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia, como ponente acogió la propuesta, pero al parecer llegó con algo por detrás. Hay un tema que no era parte del articulado per se, sino una disposición general única. Y esa disposición general única era prácticamente una copia de lo que se había eliminado en el recurso de revisión y por lo tanto no podíamos aprobar el tema así. Así, un primer paquete contemplaría lo que tiene consenso: aumento de penas, eliminación de beneficios penitenciarios, como nuevos tipos penales. El segundo, imprescriptibilidad de algunos delitos, levantar la reserva de la investigación previa de la Fiscalía General del Estado y el recurso de revisión en organismos internacionales, es decir, temas candentes. Nosotros invocamos la participación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y por otra parte les estamos aumentando 1/3 la pena a aquellos policías y Fuerzas Armadas que supuestamente, en forma muy subjetiva, se determine que ha habido una extralimitación de funciones. Reformas al COIP, que contiene 86 articulados tras la recopilación de 43 proyectos reformatorios, que al parecer se convirtió en una caja de Pandora, que deberá esperar nueva fecha para su desenlace, informó Héctor Romero. Revisamos más noticias. En Manta, el presidente de la República, Daniel Noboa, participó de varias actividades donde respaldó justamente el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la lucha contra las organizaciones terroristas en medio de la declaratoria del conflicto armado. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en la provincia de Manabí. Al llegar al aeropuerto de Manta, mostró su respaldo al trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el marco de la declaratoria de conflicto armado que cumplió ya su 6ª semana. Y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. En la zona rural constató el arreglo de 1.2 kilómetros de la ruta del Espóndilus, que colapsó en 3 tramos entre Las Piñas, La Resbalosa y Santa Rosa de Manta. La obra se realizó por $3.1 millones. Tenemos previsto como gobierno nacional
hacer toda la vía desde la entrada a Manta, que va a conectar la provincia de Santa Elena con Manta, y eso va obviamente a incentivar el turismo. Comuneros de la zona piden que se intervenga en el tramo de la vía alterna que se construyó tras el colapso total de esa misma ruta nacional limítrofe con Montecristi. Por motivos de deslizamiento ya mismo se lo pierde la vía del todo, ¿no? Y es de la misma vía del espóndilo que donde se llega a trazar del todo queda incomunicado. En la playa del Murciélago participó de las actividades preolímpicas de surf. El gobierno nacional se ha puesto al día con las asignaciones que lastimosamente durante algunos meses del año pasado estaban pendientes para el surf, al igual que en otras disciplinas deportivas. Después, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí se entregaron 150 becas a educadoras del MIES, 168 títulos de propiedad y estímulos económicos para la actividad cultural ancestral. Existen 189 proyectos culturales ejecutándose en 121 cantones, 186 parroquias. En este mismo evento resaltó los resultados en temas de seguridad que obtuvo el gobierno durante el feriado de carnaval y los 40 días de estado de conflicto armado. Tuvimos el carnaval más pacífico en años. Sí, habían ciertas restricciones, les pido disculpas también, pero para mí era más importante la vida de cada uno de ustedes que una farra. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Justamente el presidente de la República, Daniel Noboa, se ratificó en los acuerdos de cooperación militar y operaciones marítimas con los Estados Unidos. Esto para combatir al crimen organizado. Capacitaciones, entrenamiento, ejercicios, acciones humanitarias forman parte de la cooperación de seguridad que podrá brindar Estados Unidos con sus militares a Ecuador, luego de que el primer mandatario, Daniel Noboa, se ratificara en el acuerdo sobre el Estatuto de la Fuerza. La cooperación de Estados Unidos es fundamental también para el seguimiento, para este apoyo a las investigaciones que se dan desde la Fiscalía, reforzar también la capacidad de investigación de la policía, que no solo es infraestructura y armamento, sino dotar de mejores y mayores capacidades de análisis. Pero no es lo único. El jefe de Estado también da luz verde a que se puedan realizar operaciones marítimas. El tráfico de drogas por el Océano Pacífico se ha incrementado notablemente. Y como parte de estas fronteras marítimas, pues el Ecuador no es que tiene un control absoluto de lo que sucede en el Océano Pacífico, y esto requiere, a lo que voy es que requiere mayor cooperación con otros países. Y Estados Unidos puede facilitar esa cooperación a través del intercambio de información. Para el Observatorio de Crimen Organizado, la cooperación internacional ayuda, pero no es la solución. El gobierno ecuatoriano debe contar con un plan de seguridad. Si es que tú tienes una política definida contra el crimen organizado, tienes una serie de socios en el exterior que ayudan desde la política exterior a conseguir esos objetivos. Va a depender mucho de qué tan clara es la política de seguridad o si es que el Plan Fénix realmente tiene unos objetivos definidos. Para que todo esto se ponga en práctica, solo resta que las autoridades de ambos países coordinen por dónde se va a empezar. En semanas pasadas, Ecuador ya ha recibido delegados estadounidenses en materia de seguridad. Quien actualmente se encuentra en el país es el jefe de la Oficina de Antinarcóticos de Casablanca, Raúl Gupta, quien se reunirá este viernes con Daniel Noboa, informó Valeria Navarro. Y en otro tema, el presidente de la República, Daniel Noboa, mediante un decreto ejecutivo, se ratificó en todo el Tratado de Libre Comercio con China. El mismo entrará en vigencia para finales de abril e inicios de mayo. Deberá funcionar el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, luego de que el primer mandatario Daniel Noboa diera su visto bueno a todo el texto que ya pasó por el filtro de la Corte Constitucional y la Asamblea. Ahora lo que resta es que Cancillería emita una nota diplomática al país asiático. Para finales de abril e inicios de mayo ya se esperan sentir los cambios, como por ejemplo con la exportación de pitahaya. Que ingresa en este momento con un arancel del 20% y en el momento de que ya se inicia la implementación del acuerdo comercial, ingresaría con 0% al mercado chino. Sin embargo, hay otros productos que aún no cuentan con la apertura fitosanitaria, como son el arándano y la uva. Para ello, se abrirán mesas de diálogo entre Agrocalidad y agencias de dicha área de China. Esto, según la ministra de la Producción, forma parte del tratado. Ahora, ¿qué pasará con los productos chinos que entren a Ecuador? Las camisetas chinas, a pesar de que tengamos acuerdo comercial, van a seguir ingresando al Ecuador con el arancel mixto. Es decir,
los textiles y confecciones chinos tienen un arancel que es por kilogramo y de ahí tienen una unidad variable. Eso se llama el arancel mixto. Y ese arancel mixto se mantiene. ¿Por qué? Porque se entendió en el momento que se hizo el sondeo de sensibilidad de la industria local, que el 74% de la industria local ecuatoriana tenía alta sensibilidad y por eso se hicieron las 828 exclusiones. Tenemos calzado, confecciones, textiles. Lo que sí se podrá importar con preferencias arancelarias son materias primas como agujas, hilos y máquinas de coser. Ante la pregunta de si Ecuador podría importar desechos de China, la ministra de la Producción, Sonsoles García, se pronunció. Ecuador tiene muchos filtros normativos. Adicionalmente, en el año 2022 sale la resolución del COMEX 15 del 2022, que hace la prohibición de importación de plásticos de un solo uso. A la fila de otro tratado comercial con Ecuador se encuentra Costa Rica, informó Valeria Navarro. Y hace pocos minutos la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, anunció a través de su cuenta de red social X que Rusia levantó el veto a la exportación de banano impuesto a 5 empresas ecuatorianas. El Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia ha levantado las restricciones, abriendo nuevas oportunidades para el comercio entre ambos países. Revisamos más noticias. El Consejo Nacional Electoral actualizó el cronograma para la próxima consulta popular y referéndum. Aunque no se alteró la fecha del sufragio ni la entrega de resultados, el organismo mantiene pagos pendientes a proveedores de procesos anteriores. Menos de 24 horas después de aprobar el calendario electoral de referéndum y consulta popular, el Pleno del CNE convocó a sus consejeros a una nueva reunión para actualizar el cronograma que fue aprobado el pasado miércoles 14 de febrero. Cabe señalar que esta no afecta a la fecha del sufragio ni la entrega de resultados. En esta nueva convocatoria también se iba a tratar las directrices, plan operativo, presupuesto, matriz de riesgos y contingencia para la consulta y referéndum, pero la reunión fue suspendida. Sin embargo, ya el informe final, nuestro conocimiento hace muy poco tiempo, por lo que quisiéramos garantizar que todas las consejerías revisen con el tiempo necesario las últimas actualizaciones, si se recogieron las recomendaciones que se plantearon desde los diferentes despachos. Además, el CNE no ha logrado pagar a los proveedores de los pasados procesos electorales, pues el Ministerio de Finanzas adeuda un poco más de $7 millones, a pesar de que este jueves la cartera de Estado transfirió unos $3.8 millones. Los desembolsos más significativos es a promoción electoral de 2.362.750,11 y a algunos proveedores sobre el monto de 725.877,16. Espero por el bien del proceso electoral que tengamos en el menor tiempo posible ya la información revisada para poder avanzar, porque los tiempos transcurren y tenemos que realizar las contrataciones. Según el calendario electoral, el presupuesto será aprobado hasta el 20 de febrero, mientras que el Fondo de Promoción Electoral será aprobado hasta el 27 de febrero. La consulta popular y referéndum está programada para el 21 de abril. Informó José Mendieta. La Corte Nacional de Justicia envió un pedido formal a las autoridades argentinas para que Hernán Luque, quien es requerido en Ecuador por el presunto delito de delincuencia organizada, siga detenido en ese país mientras se procesa el trámite de extradición en su contra. Ahora, según la Corte, le compete a la Cancillería canalizar el pedido con la celeridad que el caso amerita. Y en otras noticias, decenas de trabajadores que prestan servicios de seguridad, limpieza, mantenimiento y demás actividades a las entidades del Estado realizaron un plantón para pedir que se cumplan sus haberes pendientes por sus contratos. Ellos aseguran que son entre 4 y 6 meses el tiempo que están impagos. Son guardias de seguridad, personal de limpieza y mantenimiento de insumos médicos y demás empresas que brindan varios servicios a las entidades del Estado.
Estos se apostaron en los exteriores del Ministerio de Finanzas en la plataforma gubernamental del norte de la urbe para exigir el pago de sus haberes pendientes. Nosotros hemos venido en esta lucha desde antes de diciembre. De ahí subió 3 meses, 4 meses, 5 meses. Esto es insostenible. El Ministerio de Finanzas, ¿qué nos dijo? Vamos a ser equitativos, va a ser por igualdad. Señalan que son alrededor de 500 empresas pequeñas y asociaciones de artesanos los que estarían impagos por más de 4 y hasta 6 meses, situación que indican les tiene también adeudando salarios a sus trabajadores. Ya son 4 meses que estamos sin sueldo. Con contamos ya con 5 meses como agentes de seguridad. Estamos al pendiente, 24/7, señor. Entonces, no es justo que ahora vengamos y nadie nos dé la cara. No tengamos una respuesta positiva a nuestra demanda. Mencionan que muchos de ellos siguen brindando el servicio por el que fueron contratados para no incumplir y ser sancionados, pero que la situación cada vez se vuelve más insostenible. Nosotros, si no cubrimos el pago del SRI, nos ponen a un lado. Si no pagamos directamente a las entidades del Estado, a nosotros nos cobran. Apelan a una sensibilización de las autoridades, ya que la gran mayoría de los trabajadores son cabezas de hogar, madres solteras y personas de la tercera edad o en situación de vulnerabilidad. Somos madres solteras la mayoría, usted sabe que trabajamos porque no tenemos quien nos dé. Entonces, por eso estamos trabajando, necesitamos nuestro sueldo que nos cancele. 4 meses sin cobrar, pagamos arriendo, agua, luz, internet por los servicios de nuestros hijos. Necesitamos sensibilidad desde la parte de los funcionarios públicos, del Ministerio de Finanzas, para que ellos sean sensibles y al menos buscar una forma de pago. Indicaron que no exigen un pago total de sus deudas, pero sí se programen planes de pago para aliviar en algo sus economías deterioradas. Informó Mauricio Sánchez.